Listo, empecemos. Bueno, buenas tardes, maestro. Le agradezco mucho por brindarnos este espacio y permitirnos realizar esta entrevista. Mi nombre es Daniel del Ángel Villa y junto a mis compañeras Almar Rosa Calderón Hernández y Liliana Hernández Rodríguez, quienes estarán apoyando, tomando notas, llevaremos a cabo esta sesión como parte de un trabajo académico. El objetivo de esta entrevista es explorar las percepciones, experiencias y retos que representa la inteligencia artificial en el ámbito de la bibliotecología, particularmente desde la perspectiva docente. La entrevista se realizará en modalidad de grupo focal y será de tipo semiestructurada. Esto significa que tenemos preparadas algunas preguntas guía, pero la conversación será flexible. Quisiera comentarle que si en algún momento necesita una pausa, desea detenerse o tiene algún inconveniente, no hay ningún problema. Respetaremos en todo momento su decisión y el tiempo que hemos acordado previamente. Ok. Ahora, ¿se encuentra cómodo para iniciar o tiene alguna duda antes de comenzar? No, adelante. Ok, bueno. Antes de pasar a las preguntas, ¿podría presentarse brevemente contándonos dónde ha trabajado, si tiene algún área de especialización dentro de la bibliotecología, si ha trabajado, bueno, más bien cuántos años ha trabajado y así? Ok. Bueno, pues como mencionas y me lo solicitas, mi nombre es Jaime Reyes Rocha, soy profesor de tiempo completo del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy licenciado, egresado de esta facultad y de este colegio, y tengo una maestría en administración con especialidad en recursos humanos de la Universidad del Valle de México. En la actualidad estoy haciendo el doctorado en bibliotecología y estudios de la información aquí en la UNAM como tal. Y bueno, pues los campos de acción donde he estado trabajando concretamente como profesor han sido en muchas materias que tienen que ver desde clasificación en Dewey, pues así, biblioteca universitaria, biblioteca académica, biblioteca escolar, administración de servicios bibliotecarios, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Son varias, en realidad he impartido varias materias como tal. Ahorita en la actualidad estoy impartiendo bibliotecología social, la de seminario de titulación uno y la otra materia de consulta 2. En relación con mi experiencia docente, pues realmente desde que salí he trabajado en una gran cantidad de bibliotecas y de todo tipo de ellas, desde una biblioteca escolar hasta una biblioteca, en este caso universitaria, inclusive especializada. La única biblioteca que podríamos decir me ha faltado trabajar es la Biblioteca Nacional. Sin embargo, en mis inicios tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales ahí. Entonces, de alguna manera, pues también conozco el ámbito, cómo se desarrolla y todo. Tengo una trayectoria de trabajo de más de 30 años como tal. Y pues bueno, les digo, he trabajado en todo tipo de instituciones y con diferentes cargos, desde cargos iniciales de apoyo, de auxiliar, hasta cargos de coordinación. Entonces, pues sí, creo que tengo un poquito de experiencia para, pues ahora sí, compartirles. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comentar antes de comenzar? De su campo de trabajo, alguna investigación que haya realizado. Pues actualmente estoy participando en un equipo de investigación dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, más directamente con la doctora Elena Escalona. Como tal, les digo, y que esto se ha venido realizando a partir de que estoy haciendo el doctorado ahí en la admisión de posgrado, ¿no? La línea de investigación que estoy desarrollando ahí en cuestión del proyecto de doctorado tiene que ver con la sociedad de la información, con las famosas competencias que debe tener un profesional en bibliotecología y a partir de ahí, pues analizando esos aspectos, ¿no? Pues ahora sí que he hecho algunas investigaciones breves, pero y tengo dos trabajos publicados ahí de capítulos del libro, etcétera. Entonces sí, podríamos decir que mi producción académica es poca,
pero también mucho se debe a que más bien mi ámbito laboral siempre fue desde el ámbito administrativo. Diríamos que como profesor apenas tengo, diríamos, 10 años, 13 años, base 13 años. Todo el demás tiempo fue ahora sí que la parte de administrativa, coordinar diferentes instituciones y concretamente bibliotecas, ¿no? Entonces, más bien es esa parte. Y bueno, continuemos con lo que sigue. Muchas gracias. Ahora, como preguntas de introducción al tema, me gustaría saber cómo definiría usted la inteligencia artificial. Bueno, como tal, yo la defino que es una herramienta de apoyo, una herramienta de apoyo que puede ser de mucha utilidad en cualquier ámbito, pero finalmente no deja de ser precisamente eso, una herramienta que se alimenta y se nutre de toda la información que como seres humanos vamos registrando en diferentes pues, documentos y al mismo tiempo recursos electrónicos. Esa inteligencia artificial lo único que hace es recopilar información de diferentes documentos o bases de datos para ir de alguna manera creando, pues sí, ir creando una idea bien estructurada a partir de esa recopilación de datos. Entonces, puede llegar a la inteligencia artificial a tener vida propia, yo lo veo muy difícil, porque finalmente somos nosotros los seres humanos los que tenemos esa capacidad de conocimiento y que en algún momento dado pues podemos ir también estableciendo ciertas limitaciones. Eso es lo que creo de la inteligencia artificial. Ok. Ahora, ¿cómo describiría brevemente el papel de la inteligencia artificial en la educación actual? Pues miren, el papel de la inteligencia artificial en la educación actual puede tener dos vertientes. Bueno, tiene dos vertientes, desde el ámbito docente y desde el ámbito estudiantil, ¿no? El ámbito docente realmente es una herramienta de mucha utilidad que a los profesores nos puede ayudar a la hora de ir definiendo a lo mejor un mejor programa de curso para impartirlo. Nos puede ayudar a buscar mejores documentos para dar soporte sí, el soporte y apoyo para la impartición de las clases. Nos puede ayudar a establecer herramienta muy útil que puede ayudar. Sin embargo, como ya mencionaba, aquí es muy importante el conocimiento previo que uno como docente tiene o como ser humano para poder identificar si es ahora sí que correcto lo que nos está indicando la inteligencia artificial o de plano está fuera de lugar. Pero eso también tiene que ver con parte de nuestro conocimiento. Entonces, es desde ese enfoque. Desde el enfoque de estudiantes, pues por supuesto que los estudiantes pueden solicitarle un ensayo, hazme un ensayo, no sé, sobre la globalización y pum, la inteligencia artificial le va a dar el ensayo y todo, y le puede dar inclusive hasta mejor ciertos fundamentos documentales. Pero el alumno, por carecer todavía de toda esa formación, ese constructo intelectual sobre el tema, pues lo puede dar por hecho y dice, ah, pues es esto y yo ya lo meto. Y entonces es ahí donde el papel del profesor le ayuda a identificar qué tan adecuada fue o no la consulta. De ahí la importancia para uno y para otro, el uso adecuado de dentro de lo que se llama esta herramienta, los famosos prompts. Los prompts no son otra más que instrucciones claras y concretas que uno le da a la inteligencia para que te dé ahora sí que el resultado que deseas y pues sí, esa respuesta pertinente y adecuada. Sí, es algo que se ha tratado bastante, el que se mencione que entre más específico sea la petición, más específica puede ser la respuesta. Así es. Bueno, ¿usted consideraría importante saber manejar la inteligencia artificial para el beneficio del campo del bibliotecológico? Definitivamente es importante saberla manejar. Y cómo saberla desde el ámbito, bueno, aquí ya tenemos obviamente el ámbito docente, el ámbito estudiantil de formación, pero también desde el ámbito, ahora sí que laboral.
Y esto yo lo considero que de repente el usuario puede llegar a la biblioteca con un total desconocimiento de qué es realmente lo que necesita. Y si el bibliotecario está bien preparado, no solamente en el uso y manejo de bases de datos, no solamente en el uso y manejo de sus colecciones documentales y que tiene que ver con el servicio, sino también en este caso saber buscar a través de esta herramienta de la inteligencia artificial y ayudarle al usuario a entregarle ahora sí que un pues así que el resultado de su necesidad de información, pero previamente también de aquí, de acuerdo a la formación que tenga el profesional, ¿no? Si estamos hablando de alguien que está en una biblioteca sin ninguna formación, pues se le hace fácil meterse a Google y a lo mejor pedirle, no sé, a Gemini, a ChatGPT o otros programas y ya hazme esto y chin, y se lo entrega al usuario y sobre todo niños, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que va a ser de mucha utilidad, pero también teniendo las herramientas como profesionales y el conocimiento, ¿vale? Muy bien, sí. ¿Usted cree que la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para la docencia en esta disciplina? Es una oportunidad. Y ya lo dije, es una herramienta y como herramienta es una oportunidad para mejorar. Yo no lo veo como amenaza, porque finalmente ya decía que como herramienta y como producto que es, se alimenta de la gran cantidad de información que ya se encuentra en los diferentes documentos, bases de datos, etcétera. Y como profesor, pues únicamente hacemos uso de ella para apoyarnos, para presentar algún trabajo, alguna instrucción, etcétera. Entonces yo no la veo como una amenaza, la veo como una oportunidad. Muy bien. ¿Usted cuáles cree que son los riesgos que enfrentan los docentes en esta que es la era de la inteligencia artificial? Los riesgos que presenta el docente, Que pues, enfrentan los que docentes. enfrenta, híjole, miren, a partir del surgimiento ya no solo de la inteligencia artificial, sino también de una gran cantidad de bases de datos, de todos estos recursos electrónicos que han surgido, en ocasiones el alumno se vuelve muy autodidacta. Ya con anterioridad lo era. Había alumnos muy autodidactas. Yo tuve compañeros en la licenciatura, maestría, que únicamente se dedicaban a leer y presentaban trabajo, entonces y casi no iban a clase. Pero ahora con la gran cantidad de recursos electrónicos, pues se ha vuelto todavía más autodidacta y entonces llega un momento en que piensan que pueden saber más que el profesor. Aquí la ventaja es que muchas veces los profesores lo que tenemos o lo que nos respalda es toda la experiencia laboral. Por ejemplo, yo les digo a los alumnos, pues sí, tú podrás ver un tema desde un enfoque, pero ya en el ámbito laboral, que es la experiencia que yo tengo, se ve totalmente diferente. Y entonces eso es lo que va haciendo precisamente que nosotros vayamos un poquito adelante, ¿no? Que el alumno y por supuesto con esa parte. Entonces sí veo esa parte de amenaza como tal, pero debido a esto, ¿no? Que el alumno llega a pensar que ya nada más con encontrar los recursos, los bulé, etcétera, y eso, pero ¿y la aplicabilidad? ¿Cómo lo aplicas? Entonces yo creo que es ahí donde entramos los docentes. Bueno, después de estas preguntas introductorias, me gustaría pasar a las preguntas de desarrollo, pero primero necesitamos saber cuál es la metodología de enseñanza que usted maneja o pone en práctica. Bueno, no sé, me gustaría que mejor que definieran un poquito cuál es la metodología de enseñanza, o sea, ¿a qué se refieren con esto, con esa pregunta? Con metodología de enseñanza nos referimos a la forma en la que usted llega a impartir sus clases. O sea, Ok. qué procesos, qué es lo que usted utiliza para enseñar a sus alumnos, ya Ok. sea desde a veces poner videos, hacer, no sé, proyectos en equipo, todo eso. Bueno, manejo un poquito de todo, pero es importante mencionar que yo parto desde el modelo constructivista, que es bajo el cual se diseñó el plan y programa de estudios del Colegio de Bibliotecología.
Este modelo constructivista de Vygotsky establece que el conocimiento no se crea a partir del docente únicamente, sino que es producto precisamente de la interacción entre docente y alumno, docente y alumnos, es decir, entre todos vamos construyendo el conocimiento como tal. ¿Vale? Entonces, y a partir de esto, pues bueno, las estrategias, más que metodologías, son las estrategias didácticas o de enseñanza que uno aplica. Y parte de mis estrategias de enseñanza que yo aplico es precisamente el uso de un momento dado de diferentes recursos tanto documentales como electrónicos. Entonces, yo dejo lecturas para que las analicen, las reflexionen y a partir de ahí desarrollen cuadros sinópticos, ensayos, cuadros comparativos, etcétera. También les dejo o que veamos películas para justamente establecer un análisis crítico de la situación, qué es lo que piensan, cómo lo ven y empiecen a aportar. Y lo mismo hago prácticamente con los libros, o sea, que les dejo diferentes libros para leer y les pido que me hagan de ese libro, pues un ensayo, que me hagan pues sí, un reporte de lectura y todo, pero siempre pidiéndole su comentario al respecto. Es decir, para mí es muy importante el desarrollo crítico que el alumno pueda ir desarrollando a partir de las lecturas y trabajos que se dejan. Entonces, es algo eso. Pido que se hagan exposiciones con la intención precisamente de que el alumno vaya de poco a poco enfrentándose a un grupo, ya sea de pares o de otro, y con base en ello pues ahora sí que se vaya desenvolviendo, vaya rompiendo con ese miedo que tiene del hablar, ¿no? Miedo que muchas veces, pues no solamente el alumno lo tiene, también los docentes lo tenemos, y sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar con los pares, ¿no? Porque ya la crítica es más fuerte. Entonces, sí. Entonces, todos estos recursos y estrategias didácticas son las que yo empleo para impartir mi clase. Muy bien. Ahora que ya sabemos un poco más de su metodología de enseñanza, ¿usted cree que ha cambiado de alguna forma con con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial? Bueno, es que habría que conocer un poco más si es que en realidad ya hay estudios al respecto. ¿Y a qué me refiero? La inteligencia artificial no tiene más de 3, 4 años que surgió. Y como tal, todos los estudios son exploratorios en el sentido de conocer qué hace, cómo trabaja, etcétera. Y si bien es cierto que algunos profesores ya la utilizan a lo mejor para la impartición de clase, por ejemplo, yo en consulta hacemos el ejercicio de investigar algún personaje. Y entonces le digo a los chavos, entra ya sea a ChatGPT o entra a Gemini, o utiliza, hay otros que de repente les digo. Y entonces les digo, a ver, investiga este personaje y a ver qué resultados te da. Y esa información les pido que la verifiquen si es correcta, ¿no? Entonces yo ya lo estoy utilizando ahí como tal, la inteligencia artificial. Pero les digo, no sé hasta qué punto, qué otros profesores le están utilizando. Por ejemplo, para una materia de historia, si realmente les es de utilidad. Si para una materia de matemáticas o ciencias les es de utilidad, o sea, los desconozco. No hay estudios fuertes que respalden qué tanto se está utilizando como tal la inteligencia artificial. De que se puede utilizar, sí. Inclusive, ya les decía, se puede utilizar como apoyo a la docencia para elaborar un plan de estudios, un programa, las estrategias didácticas, los tiempos, etcétera, rúbricas, exámenes y todo eso. Pero también habría que ver qué otros profesores lo están utilizando a lo mejor para diseñar un cuento, para diseñar un video, para diseñar una historieta, ¿cómo? Y si el profesor lo está utilizando, ¿cómo lo está aplicando? Entonces, sí, no, que yo sepa, no hay muchos estudios al respecto, ¿eh? Pero sí, de que ya se usa, pero sí habría que investigar un poco más, ¿vale? Un poco al respecto. Muy bien. ¿Usted cree que la inteligencia artificial podría reemplazar ciertas habilidades tradicionales del bibliotecólogo? Mm, reemplazar ciertas habilidades adicionales. Lo que pasa es que las habilidades tienen que ver precisamente, bueno, se asocian mucho a lo que son las competencias. Y estas habilidades no tienen que ver más que otra cosa con aquellos,
eh, con lo que uno nace, la habilidad para caminar, la habilidad para hablar, para, para interrelacionar todo o interactuar. Pues a lo mejor ahí en el ámbito de la comunicación, la inteligencia artificial va a actuar de cómo interactuar con otras personas y puede sustituir al bibliotecario. Pero todo esto es desde ese ámbito electrónico digital. Cuando el usuario llega a la biblioteca, lo que requiere es precisamente la atención de la persona que está al frente de la biblioteca. Y esta debe tener la habilidad para poder interactuar y comunicarse con ella. Y esto se Claro. logra a través de una entrevista. Y esta entrevista consiste en saber cuáles son las necesidades de información de ese usuario. Entonces, la inteligencia artificial a través de los famosos chat te puede preguntar qué necesitas y vas y le planteas a través del prompt la pregunta adecuada y te va a dar un resultado, pero no te va a dar el libro como tal. Tú necesitas un libro, tú necesitas ir a buscar el libro, tú necesitas saber cómo está organizada la colección, tú necesitas cuáles son los servicios que brindan. Entonces, no, de todo yo no creo, o sea, hay aspectos o ámbitos donde concretamente puede interactuar bien la inteligencia artificial y ser un gran apoyo, pero no para sustituir, ¿no? Muy bien. ¿Usted cómo aborda el tema de la desinformación en la formación de los estudiantes? O sea, más relacionado con algunos sesgos que tengan que ver con algoritmos con relación a la formación de los estudiantes. La información en relación con la formación de los estudiantes. La desinformación. La desinformación. Ujú. Ah, ok. Bueno, acabas de mencionar también el término de algoritmos, insisto. Finalmente también los algoritmos se vinculan precisamente a esta famosa inteligencia artificial. Claro. Y estos algoritmos definitivamente identifican desde el ámbito digital cuáles van siendo las necesidades que uno tiene o cuáles son los intereses, más que de necesidades, intereses. Y de repente, si yo ando buscando a lo mejor cómo alimentar a mi mascota de la mejor forma, pues va a empezar a arrojar información en ese sentido, ¿vale? Pero también al mismo tiempo, precisamente estos algoritmos se dedican a crear todo un proceso de lo que se llama esa desinformación. Y esa desinformación tiene que ver precisamente desde diferentes ámbitos, tiene que ver desde ámbitos políticos, desde ámbitos económicos, desde ámbitos precisamente que tiene que ver con la parte emocional, etcétera. Entonces, sí, los algoritmos nos van a arrojar ahí y pueden crear desinformación, pero insisto, y yo les digo mucho a mis alumnos, en bibliotecología no se vale que nos dejemos llevar por los rumores, no se vale que nos dejemos llevar únicamente por la información que nos arroja el sistema, porque como profesionales de la información debemos o tenemos la capacidad de buscar las fuentes originales para saber que si lo que estás diciendo es correcto. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo les decía ayer a mis alumnos, a unos alumnos, que es importante que investiguen cómo se va a llevar a cabo el proceso de votación para el 1 de junio de los jueces, magistrados y todos estos. Y dos o algunos alumnos dijeron, eso es una farsa, eso no sirve. ¿Por qué? Porque sale en los medios todo eso, que todo esto está manipulado por el gobierno para seleccionar. Puede ser, puede ser. Sí, pero tengo que buscar fuentes de información que digan si realmente estamos siendo manipulados. Yo lo que entiendo es obviamente que es un proceso de elección para de que nosotros podamos definir a las personas que nos van a brindar justicia, porque creo que hoy por hoy no es así. Pero insisto, cada quien tiene que pensar y analizar qué es lo que cree y fundamentar lo que hace, ¿no? Entonces los chavos dicen que todo esto es producto de la manipulación del gobierno, que si lo dice fulanito, que sultanito, y digo, híjole, pues hay que revisar las fuentes, ¿no? Entonces yo sí les pido mucho revisar las fuentes de información que estás consultando para saber qué es fundamentar lo que quieres decir o por qué estás de acuerdo o no respecto a algo, ¿vale? Bien. Y bueno, ¿usted qué desafíos cree que enfrentan los docentes al integrar la inteligencia artificial
en lo que sería la formación en bibliotecología? Pues los desafíos tienen que ver con la veracidad de la información. O sea, yo no puedo eh, realizar un trabajo o sea, docente con una temática a partir únicamente de la inteligencia artificial. Yo tengo que ver la manera precisamente de, de que tengo que ver la manera de que la información sea clara y precisa y que no haya información que no sea la adecuada, ¿no? Entonces, desafíos sí hay, pero tenemos que ver. Perdón, no entendí el mensaje. ¿Se va a acordar ya la llamada? Me parece que sí. Nos quedan 5 minutos de Ok. esta llamada. Y lo Mi volveríamos compañera a Lili. restablecer después. Sí, mi compañera Lili nos avisará cuando quede un minuto, más o menos, para poder iniciar otra llamada. Ok, Sí, 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 sí. continuamos. Está un poquito complicado. Bueno, ¿usted cómo cree que deberían prepararse los docentes para lo que es el proceso de enseñanza junto con el aprendizaje de la inteligencia artificial? Pues justamente eso, prepararse, tomar cursos de capacitación y actualización para el uso de estas herramientas. Y al mismo tiempo, pues, seguirse preparando dentro de su ámbito profesional. Entonces, es complicado, digo, no voy a vertir aquí, pero de repente te encuentras comentarios de los alumnos que algún profesor les habló sobre determinado tema y dices, ah, caray, ¿y eso cómo, de dónde, o de, sí, ¿no? ¿De dónde lo tiene? Imagínense si eso llevado a la inteligencia artificial, pues va a estar todavía más, pues desinformado, ¿no? Entonces yo creo que este sentido es importante, es capacitarse, insisto, en el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero también seguirse capacitando o formando o actualizando en nuestra propia disciplina y sobre todo en los campos de acción en los que nos desenvolvemos. Sí, es necesario tener un proceso de preparación, dado que gracias a todas las nuevas TIC y la implementación de la inteligencia artificial, creo que sí se han hecho bastantes cambios con relación a la forma en la que se enseña y los alumnos aprendemos de ciertos temas con Así. relación a la bibliotecología. Claro, pero y créeme que se han cambiado, ¿eh? Y van a cambiar seguramente ya con esa inteligencia artificial, pero se ha cambiado. Yo en mis tiempos, mis profesores lo único que hacían era dictarme. Se llegaba el profesor y decía, a ver, jóvenes, el tema de hoy es este. Y entonces el profesor, fuera que fuera, se dedicaba a dictarnos exclusivamente. Ya traía su cuaderno, ya traía su libro, lo que fuera, pero todo el tiempo era tomar dictado, tun, 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 como loquitos, y llenabas tus libretas. Yo no busco que haya dictados. Yo lo que busco, insisto, que haya esa capacidad de razonamiento y crítica en relación con los temas que se abordan. Y bueno, tú ahorita llevaste conmigo bibliotecología social, pero Liliana y Alba lo llevaron la vez pasada. Entonces, más o menos es mi estilo de trabajo. Sí, ya tenemos algún conocimiento previo con relación al estilo de trabajo que usted maneja. Y sí, sí, como usted dice, sí han cambiado muchas cosas con relación a lo que sería antes, el tipo de enseñanza antes y el tipo de enseñanza ahora, implementando algunas de las nuevas tecnologías. Así es. De acuerdo Bueno, con... continuamos con las preguntas. ¿Usted qué tipo de herramientas de inteligencia artificial utiliza o recomendaría utilizar en la formación de futuros bibliotecólogos? Mm, Como tal, yo no estoy utilizando ahorita ningún tipo de herramienta, ninguna. Por consiguiente, o sea, me cuesta trabajo pensar cuál cuál podría ser. Ahora, no estoy utilizando ninguna en cuestión para la parte de planeación, nada. Les decía yo, cuando doy en la materia de consulta 2, si hacemos un ejercicio como parte del servicio de referencia. Y entonces les digo que abran ChatGPT, Gemini, y hay otra que ahorita no me acuerdo. Son tres las que les digo. Ábranlas y formulen una pregunta.
Y esto lo hacemos bueno, se los hago con la intención de que sepa cuál es la forma adecuada de formular la pregunta, la importancia del famoso PROM, ¿no? Entonces, eso es lo único que hago. Para las demás clases no utilizo ningún tipo de herramienta de inteligencia artificial. O sea, es ya una planeación que yo tengo elaborada. Yo elaboro mi planeación antes de iniciar el semestre y por consiguiente voy dándole seguimiento al grado tal que, bueno, pues de repente tengo que hacer ajustes, por ejemplo, los paros, y dices, chin, tengo que ajustar esto, ¿no? Y ahí ya sea que recorte una actividad, etcétera, que puede ser complementaria, pero que no afecte mi programa. Entonces, ¿cuál podría yo recomendar? Pues no sabría decir como tal, ¿no? Creo que una de las de mayor demanda ahorita es ChatGPT. Existe a lo mejor para el diseño de videos como tal está Leonardo, como ese, Freaky, si no me recuerdo, se llama una que es para el diseño de pues de historietas y por ahí, pero más así como tal, como no utilizo todavía yo, me cuesta trabajo de poder decir, hagan esta, ¿no? No, no sé si los demás profesores ya estén utilizando, pero sí, yo ahorita no estoy utilizando. Pues justamente eso, en mi caso, como por experiencia académica, me ha tocado que algunos profesores no como tal la utilicen, que yo sepa, pero sí se nos pide hacer uso de ella para algún ejercicio, alguna búsqueda rápida, algún tipo de actividad. Y esto fue algo muy marcado en primer semestre. Me tocó trabajar con la maestra Citlali y ella sí nos pedía algunas actividades con inteligencia artificial. Ok, Creo que por el momento algunos de los profesores no lo implementan como tal para trabajar, pero sí hacen algunas actividades sencillas con la inteligencia artificial, principalmente para aprender como los prompts, que son básicamente lo que nos va a ayudar completamente a futuro, porque al saber plantearle los requerimientos o lo que necesitamos a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, podemos obtener información más específica y más relacionada con lo que necesitamos contestar. claro. Sí, insisto, ahora sí que sí, seguramente haya profesor que ya estén utilizando en alguno, desde algún aspecto muy en particular, pero sí, digo, yo ahorita como tal no la estoy utilizando, ¿no? Ok. Bueno, desde su experiencia, ¿qué competencias digitales considera fundamentales para que los estudiantes puedan interactuar de manera crítica con la inteligencia artificial? Pues es que las herramientas digitales son esas, precisamente. O sea, el uso y manejo adecuado ya de estos dispositivos, sea de escritorio, sea ¿cómo se llama? La laptop portátil, ya sea el teléfono, la tablet. O sea, es el uso y manejo de estos dispositivos. Eso se requiere fundamentalmente si quieres empezar a utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Es lo que yo vería, recomendaría. Ahora, ¿usted cómo percibe la reacción de los estudiantes al usar la inteligencia artificial como apoyo en sus actividades académicas? Bueno, pues la ocasión que yo lo ocupé y les decía dentro del área de la materia de consulta 2 era para conocer la forma de preguntar, la estructura de la pregunta y como parte de esta entrevista que se hace cuando vas al servicio de consulta a pedir información. Entonces, para los alumnos, pues sí fue de sorpresa, fue para ellos grato ver y decir, ah, caray, pues ya la máquina me entrega toda esta información, ¿sí? Pero insisto. Si lo aplicamos al ámbito laboral, pues bueno, va a ser interesante lo que yo recupere, pero tengo que verificar y validar que la información que me está entregando o está siendo producto del resultado de la búsqueda a través de la inteligencia artificial sea la adecuada y pertinente. Entonces, pues eso es, sí es para los chavos de repente es asombroso verlo, ¿no? Obviamente tenemos que ver, y como lo decían sus otros profesores, en qué momento lo utilizas, cómo lo utilizas, y si realmente nada más lo estoy utilizando para complementar y de apoyo, lo estoy utilizando que me sirva de base para mi clase, ¿no? Claro, justamente. Bueno, ¿usted
ha identificado en algún momento alguna resistencia por parte, ya sea de sus colegas o de alguna institución, hacia la integración de la inteligencia artificial en los procesos educativos? Bueno, yo no he conocido de ningún tipo de rechazo o resistencia, ¿no? Como tal. Seguramente sabemos que sí hay otro grupo de, podrían filósofos intelectuales que llegan a decir pues que no es pertinente y sobre todo por cuestiones de derechos de autor. Pero ya en el ámbito, ahora sí que académico, docente y que sirva, insisto, para el apoyo de como estrategia de ciencia-aprendizaje, pues no lo he visto y no creo que haya habido rechazo o resistencia, ¿no? Yo creo que es a lo mejor un poquito como que de asombro. Y reitero, la importancia de tener conocimiento sobre el tema que vas a abordar para saber si lo que te está dando, el resultado que te está dando la inteligencia artificial es realmente pertinente y adecuado para lo que tú quieres. Claro. Bueno, aquí yo hago esta pregunta porque a mí en lo particular me ha tocado que sí ha habido profesores y en el caso de un familiar que tengo que estudia en la ENAM, que sí son un poco más estrictos en el aspecto del uso de la inteligencia artificial. Particularmente hay uno de sus profesores que ante cualquier caso evita que o intenta evitar que los alumnos y los profesores utilicen estas herramientas. Obviamente, este profesor ya es alguien mayor y generalmente hay cierto rechazo por parte de ese tipo de profesores porque están, vaya, chapados a la antigua. Bueno, al respecto, sí puede ser un poco la parte que estén chapeados a la antigua, pero insisto, la importancia del conocimiento que como docente tenemos en relación con la materia, con el tema que estamos abordando. Y si en este caso, pues, no hay esa orientación adecuada y pertinente con los chavos, pues obviamente te van a entregar cualquier tipo de trabajo que no tenga relación con lo que quieres. Digo, y eso ya existe desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando yo impartía clases en la VM en el área de administración, los chavos copiaban y pegaban y de repente les decías, oye, pero esto que copiaste y pegaste no tiene nada que ver con lo que yo te pedí, ¿no? Entonces aquí puede pasar lo mismo, que el chavo únicamente le pida la inteligencia artificial. Claro, tenemos un alto grado de certeza en cuanto al resultado, pero aún así puede ser que o sea, no es del todo confiable y entonces parte de la chamba del profesor es, ahora sí que leo, investigo y veo si realmente es pertinente lo que está poniendo, ¿no? Claro. ¿Usted qué papel cree que debería jugar la ética profesional en el uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito bibliotecológico? Bueno, pues es que la ética profesional en este sentido va en el sentido de respetar en ese caso, pues sí, la autoría intelectual de un trabajo. O sea, yo puedo utilizar la inteligencia artificial o puedo utilizar N cantidad de recursos, pero si yo no estoy respetando la autoría intelectual, pues solo estoy faltando a mi integridad ética, ¿no? O sea, yo puedo utilizarlo, puedo crear o puedo diseñar mi programa de estudios, pero para eso existe la forma adecuada de citar y decir de dónde extraje la información. Así es. Por eso es que normalmente no me ven casi poner tantas diapositivas, porque eso implicaría yo estarle poniendo, o sea, mucho de lo que dialogamos, platicamos y que es producto de una lectura, del análisis de una película, de un libro, etcétera, y lo complemento, lo correlaciono con mi experiencia docente, ¿no? Mi experiencia inclusive personal de la vida, ¿no? Eso Claro, es, claro. Tiene cierta relación, vaya. sí. ¿Usted cómo cree que la formación en bibliotecología debería adaptarse curricularmente ante el avance de la inteligencia artificial? Seguramente yo creo que sería muy pertinente revisar tanto programas como temas que podrían ser aplicados a donde podría intervenir la inteligencia artificial para apoyarse, ¿no? Por ejemplo, si alguna materia que tiene que ver con administración como incubadoras de negocios,
Seguramente la inteligencia artificial te puede decir muy bien cuáles son las principales incubadoras, en qué consisten y cómo le puedes hacer, ¿no? Pero la inteligencia artificial hasta ahorita no te dice cómo catalogar un libro. Ya hay algunas interacciones, etcétera, que puedes bajar, pero pues no se ha logrado del todo. Entonces, se tiene que ir trabajando y buscando que su uso sea lo más adecuado y pertinente, ¿no? Claro. Bueno, ¿usted qué retos observa en cuanto al acceso equitativo a las herramientas de inteligencia artificial entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos? A ver, no entendí la pregunta. O sea, ¿cuáles son como los retos o las dificultades que usted ha llegado a observar en cuanto a lo que se maneja como el acceso que se tiene de las herramientas, bueno, a las herramientas de inteligencia artificial entre estudiantes que tienen diferentes contextos socioeconómicos? Así, por ejemplo, ya lo mencionábamos con los dispositivos que son necesarios para poder acceder a estas a las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cuáles cree que usted, o sea, bueno, alguna vez ha observado así como alguna problemática que se tenga en cuanto al acceso a sí, el acceso de forma equitativa al uso de inteligencia artificial? Bueno, es que si lo vemos desde ese aspecto lo equitativo, pues obviamente que no va a ser así porque no es lo mismo el dispositivo que pueda traer yo que pueda traer una persona o uno con un alumno, ¿no? Eso, lo puede traer mejor o peor, ¿no? Entonces, el dispositivo es esencial. Entonces, y obviamente en ese sentido va la parte de equidad. ¿Por qué? Porque el dispositivo es lo que te va a permitir el acceso y la recuperación de información, acceso, búsqueda y recuperación de información, y también en el área de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que está en cuestión del dispositivo. Aunque hoy en día ya cualquiera trae un buen teléfono, ¿no? Que te ayuda a recuperar eso. Claro. Anteriormente, pues no, ni de chiste, pero eso es en el ámbito universitario, la gran mayoría. Si te sales del ámbito universitario, pues sí, sí, hay mucha gente que todavía no sabe manejar el teléfono, no sabe cómo recuperar información, todavía no sabe cómo entrar a las bases de datos. Y a eso, si le agregas que siempre está contratando paquetes pequeños de 20, 30, 50 pesos, pues obviamente que no le da, ¿no? Pues sí, sí, es complicado. ¿Usted ha participado en alguna capacitación o actualización profesional relacionada con la inteligencia artificial? Sí. El año pasado participé en dos talleres que tenían que ver con inteligencia artificial e integridad académica y otro con un taller, ese fue uno y el otro taller tenía que ver precisamente con la aplicación precisa ya a partir de la inteligencia artificial de herramientas que te ayudan a diseñar precisamente estos, ¿cómo se llaman? Lo que tiene que ver con los estilos bibliográficos. Pues sí, ya hay herramientas que tú le pides que te haga tu respectiva bibliografía, pero luego te entrega precisamente información erróneas. Entonces, trabajamos el semestre pasado con dos cursos, tres de capacitación en ese estilo, como tal, y yo en lo personal he tomado un curso para conocer más cómo funciona y todo, ¿no? ¿Y ¿Usted cree, bueno, qué impacto cree que tendrá la inteligencia artificial en la preservación y organización de la información en bibliotecas a futuro? Insisto, desde la parte de preservación es única y meramente teórico, que te va a decir cuáles son los procesos a seguir y como tal, pues cada una de las actividades rutinarias a desarrollar, como tal. O sea, es decir, no va a venir la inteligencia a desarrollarte y decirte. Eso, ¿no? Eso es, desde esa parte de conservación institucional. En cuestión de catalogación y clasificación, pues sí, ya hay intentos, ya por ahí hay intentos de que
justamente a partir de la inteligencia artificial y obviamente está conectándose, ya sea COA, conectándose hacia BUC, entonces otro, pues busca establecer la forma adecuada de de la recuperación de un documento y te dice pues cuál es lo mejor, ¿no? Y cuál puede quedar el punto de acceso, los escritores, etcétera. Entonces, yo creo que puede ser de mucha utilidad. Ok. ¿Usted cómo cree que se podría aprovechar la inteligencia artificial para fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización informacional en los estudiantes? Bueno, pues es que la inteligencia artificial te va a poder ayudar, insisto, a establecer preguntas, obtener resultados, pero para que tú establezcas un pensamiento crítico, pues obviamente tienes que leerlo, tienes que tener conocimiento. Pero si como alumnos o como docentes únicamente lo recuperamos, lo plasmamos y ahí se queda, o sea, si no estamos yendo más allá, pues obviamente no va a servir de nada, ¿no? Porque no está desarrollando ese pensamiento crítico. Sí, justo eso, o sea, a veces esta parte de ya tener todo tan, de forma tan Digerido. rápida y tan digerido, exacto, es lo que ha hecho que algunas personas se conformen ya solo con lo que les da, así como el resultado rápido que obtienen de internet y es como, no se toman el tiempo de profundizar, de saber si realmente está bien, si es algo que está es verdad, porque nosotros vamos a abordar el tema sobre las alucinaciones de la inteligencia artificial, que son algunos casos en los que ChatGPT ha llegado a dar información que ni siquiera existe, que no tiene fundamentos o no tiene algún lugar del cual haya salido. Entonces, sí, sí siento que sea importante esta parte de antes de comenzar a implementar la inteligencia artificial, buscar la forma de fomentar el pensamiento crítico ante el uso de la misma. Perdón, ¿fue pregunta? No, 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 Ah, no, sí, ok. justo. Y como te quedaste callado, dije, Sí, ¿fue sí, perdón. pregunta? Callada, Eh, perdón. sí, no se preocupe, discúlpeme. Bueno, ahora, después de todas estas preguntas de desarrollo, vamos a comenzar con la parte de las preguntas de conclusión. ¿Ok? Ah, Adelante. mm, gracias. ¿Usted ha adaptado sus evaluaciones o sus rúbricas para tareas donde los estudiantes usan inteligencia artificial? No, decía que sí, efectivamente ya hay rúbricas. Bueno, la inteligencia artificial te puede ayudar a establecer rúbricas. Yo como tal no, lo único que como les decía, yo les dejo, que elaboren cuadros descriptivos, cuadros comparativos, ensayos, etcétera, y a partir de ahí yo voy analizando y revisando, pues ahora sí que la forma en que el alumno va redactando, va presentando sus trabajos. Es una rúbrica como tal no, porque en este caso implicaría yo abrir una rúbrica por cada trabajo y empezar a comparar y en ocasiones es complicado. Yo ahorita tengo únicamente, déjenme ver, es 44, tengo alrededor de 65 alumnos ahorita. Sí, 65, a ver, no, 55, pero he llegado a tener más de 80, más de 100. Entonces imagínense aplicar rúbrica por cada trabajo y a cada quien. Entonces no es complicado. Entonces sí, yo no. Sí. Usted, en lo personal, ¿cómo detecta en un texto el uso de plagio o el uso de inteligencia artificial? Es interesante porque curiosamente, así como hablamos, así escribimos. Y entonces yo cuando empiezo a leer el trabajo de los chavos, o igual, por ejemplo, ahorita que mañana voy a estar en un examen profesional y empiezo a leer, yo sí les digo, oye, es que esta no es tu idea. No hay coherencia o no hay similitud entre lo que vienes redactando con esta idea que no es tuya. Entonces, ¿sabes qué? Y entonces yo pregunto directamente, oye, ¿este trabajo es tuyo? ¿O esta idea es tuya? Dime cómo.
Ah, no, es una cita, profe. ¿Y por qué no hiciste la citación adecuada? Entonces, yo voy a partir de las lecturas. Y es que curiosamente, cuando, cuando lo trabajan con inteligencia artificial, normalmente como que ya hay una estructura definida, que de repente dice, ah, caray, esto como que no checa, ¿no? Entonces yo siempre les digo, quiero estos puntos. Quiero que haga esta lectura y quiero que me desarrolles esas cuestiones, ¿no? Y bueno, uno como profesor se va dando cuenta. A lo mejor no todos, pero sí algunos. Y pues obviamente, pues ya a partir de ahí, pues una llamada de atención, ¿no? Sí, el respectivo comentario primero para que intentar evitar eso, porque muchos alumnos sí se han como escudado con hacer todo a la mera hora y hacerlo con inteligencia artificial como si realmente fuera algo que han hecho La ellos. panacea Y ya ahí, sí, ¿no? justamente como Pues, sí, justamente como usted comenta, o sea, al momento en el que se les pide participación, los estudiantes se expresan de una forma y ya cuando están escribiendo ya es otra completamente diferente, a veces muy formal, a ese estilo típico de chat GPT, que es como muy específico, muy formal, que no tiene relación a cómo son los estudiantes realmente exacto. en el aula, y eso es lo que también influye en que los maestros se den cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿usted qué mito, usted qué mito sobre la inteligencia artificial en bibliotecología le gustaría como derribar desde su experiencia? Híjole, es que desde la bibliotecología o por su aplicación, la verdad yo no tengo conocimiento de que ya esté utilizando, ¿no? Entonces, por consiguiente, no, yo no vería que hay mitos en relación a la bibliotecología. En cuanto a la relación a la docencia, pues sí existen esos mitos, ¿no? O en la vida general, que nos va a desplazar, que vamos a perder el trabajo, lo que sea. Son mitos. El hábito docente, pues que de alguna manera ya te hace todo, son mitos nada más, ¿no? Pero en cuanto a la bibliotecología como tal, su aplicabilidad no lo veo definitivamente. Y no sé si lo haya, ¿no? Bueno, ahora me gustaría saber si usted puede compartir un ejemplo un poco más específico, ya sea de una clase o un proyecto, donde la inteligencia artificial haya generado un impacto notable, ya sea positivo o negativo. Más bien, ¿qué pasó? Híjole, es que, como decía, como tal, yo no estoy utilizando inteligencia artificial actualmente en mis clases. Reitero, en esa materia de consulta les pido que hagan ese ejercicio. Es únicamente para ver cómo plantean la pregunta, cuál es el resultado y ahí vemos, ¿no? Y si la similitud de Yemani, de ChatGPT o de otro es igual y comparamos y vemos, pero además si traen fuentes de información a consultar, etcétera. Entonces, eh, pues sí, no veo esta parte que preguntas, ¿no? Eh, bueno, ¿usted cree que es posible que la inteligencia artificial se pueda plantear como un agente deshumanizador? La inteligencia artificial como un agente deshumanizador. Híjole, Ujú. pues a lo mejor ya es algo muy futurista que podríamos pensar que se llegara a dar, ¿no? Insisto, la inteligencia artificial como herramienta se alimenta de toda la información que nosotros vamos registrando en diferentes soportes, diferentes formatos, etcétera. Claro que conforme vaya a pasar el tiempo, pues cada vez a lo mejor puede ir perfeccionando, porque ya desde ahorita sabemos que lo que maneja es una gran cantidad de datos, ¿no? Con el tiempo pues va a ser todavía mayor, pero pues sí, esta parte que dice, pues yo la veo complicada. Sí, justo un ejemplo muy claro de este tipo de situaciones fue la ocasión en que pusieron a dos inteligencias artificiales a hablar y las tuvieron que apagar porque ya habían comenzado a generar un lenguaje propio y ya estaban perdiendo justo lo que sería como el
La practicidad de obedecer órdenes, que es lo que se mantiene como uso base de la inteligencia artificial. Y definitivamente la instrucción adecuada y pertinente te va a arrojar los resultados que deseas. Pero sí, esta inteligencia, reitero, no es otra cosa más que el uso de información que uno ya ha registrado, ¿va? Bueno, ¿usted qué consejo les daría a los nuevos docentes o a los nuevos bibliotecólogos frente a lo que es el avance de la inteligencia artificial? Pues a lo mejor que la utilicen adecuadamente y cuando pues realmente se requiera, ¿no? O sea, que no abusen de ella, queriendo encontrar en ella la solución a todas las problemáticas de docentes como tal, ¿no? O sea, parte de las problemáticas docentes no se entienden sin el diálogo, sin la interacción entre alumno-profesor, ¿no? Al profesor-profesor, alumno-alumno. O sea, entonces que no se confíen y no crean que esa es la panacea, como decíamos, para la solución de todo. Claro. Bueno, ah, ok. Perdón, es que comenta mi compañera Lili Y ya que ya andamos casi se en vuelve tiempo. ya casi concluimos con la entrevista. Ok, Entonces, cuando falte un minuto, vuelve a parar la llamada ok. para estar aquí. Bueno, la siguiente pregunta. Si pudiera usted implementar un cambio en su institución respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿cuál sería y por qué lo haría? Ya mencioné que para eso es muy importante revisar los planes y programas de estudios y con base en ello identificar en dónde podría tener aplicación la inteligencia artificial. Claro, porque ustedes saben que ahorita en todas las materias que tienen que ver con tecnologías, ¿no? De entrada. Entonces, ver en dónde podría entrar su aplicación y todo. Y por supuesto, todo esto implicaría también todo un proceso de evaluación para ver si se está aplicando de forma adecuada, si se conoce y todo ello. Es yo lo que consideraría. Y sí, justamente eso es algo que hemos venido manejando de varias clases, en particular las de tecnologías. Lo que se Perdón. nos menciona es nosotros como futuros bibliotecólogos, lo que necesitamos es aprender a lo que es el uso de inteligencia artificial, porque al final del día sí es una herramienta que se va a implementar en la biblioteca y claro que va a ser útil, pero al momento de nosotros saber manejarla, también podríamos llegar a ayudarle a muchos de los usuarios que quisieran utilizarla y no supieran realmente cómo. Pues sí. Yo no sé ahorita, Daniel, si tú estés trabajando, tengas conocidos trabajando en bibliotecas, pero te aseguro que como tal, como parte del servicio o las actividades, pues no están desarrollando nada con inteligencia artificial, ¿no? Me podría yo decir que todavía están más atrasados, ¿no? En muchos casos. Sí, justo. Y es que también está esta parte de que muchos de los profesionales, al momento en el que se creó la inteligencia artificial y empezó a popularizarse, tuvieron cierto miedo al hecho de ser desplazados, porque eso es una cosa que se comentó, y no solo para nosotros los bibliotecólogos, sino también para Y otras disciplinas. algunas otras disciplinas, claro. Se mencionó que la inteligencia artificial iba a hacer todos los procesos, todos los trabajos y que al final del día muchas personas iban a quedar desempleadas. Y ese miedo que se comenzó a difundir, vaya, fue lo que también hizo que se atrasara la implementación de Así la es. inteligencia artificial en las bibliotecas, cuando en realidad desde un inicio se debió de haber tomado en cuenta que no es nada más alejado de la realidad, porque si desde ahora que todavía, bueno, a lo mejor todavía la inteligencia artificial está en un proceso de perfeccionamiento y así, pero finalmente sin órdenes específicas o con relación al tema de que necesitemos, del cual necesitemos información, la inteligencia artificial no va a poder realizar las,
las funciones por sí mismas o las formas, claro. Ya. ¿Usted qué considera que debería investigarse más a fondo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la bibliotecología? Híjole, pues desde el ámbito de la bibliotecología yo creo que tendría que trabajar, estudiar y conocer el uso de esta herramienta, a lo mejor que ayude o facilite la parte de que tiene que ver con la organización documental, ¿no? Porque finalmente lo que es el servicio bibliotecario es una actividad profesional que tiene que ver mucho con servicio. Ese servicio hay que tener vocación para esto. Es un proceso de interacción. Entonces, la parte donde se meten las tecnologías, otra actividad, pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la parte de organización documental, que sí requiere un trabajo intelectual, sí, pero con las instrucciones adecuadas, yo creo que se podría desarrollar por ahí y el personal dedicarlo a otro tipo de actividades, ¿no? Que hay muchas. Bien, muchas. ¿Usted cree que en el futuro la relación entre la inteligencia artificial y la bibliotecología tenderá a ser más colaborativa o más competitiva? Yo diría que más de colaboración sería de aplicabilidad, ¿no? Mm. Uso y aplicación, porque la colaboración que estamos hablando de dos personas o dos entes que se ponen de acuerdo para decir qué hago yo, qué haces tú, etcétera, ¿no? Y aquí es una herramienta que se va a utilizar, entonces, como tal, la aplicación de esta para las diferentes actividades, y sí puede ir creciendo, desarrollándose, ¿no? Y puede haber una mayor, pues ahora sí que uso y empleabilidad de la misma. Sí, justamente es lo que estábamos hablando en un inicio, que es como el implementar la inteligencia artificial para crear como el plan de trabajo sería, pues no sé, a lo mejor que los profes le pidan, no sé, dame una estructura para un plan de trabajo, una actividad, y ya usted, a raíz de esa estructura, complementarle con la información de lo que usted va a realizar y ya con eso se haría como el trabajo, esta colaboración para Claro. la implementación de la inteligencia. Bueno, también, ¿usted tiene alguna experiencia o anécdota relacionada con la inteligencia artificial que considere importante compartir para comprender su impacto en la docencia? No, la verdad no, ¿eh? No, mentiría si dijera que tengo ahí alguna historia, nada. Bueno, ¿usted considera que la inteligencia artificial contribuye a reducir o a aumentar las brechas de acceso a la información? Que si la inteligencia artificial puede contribuir a aumentar las brechas de desinformación. Sí, ya sea que contribuya a reducir o aumentar las brechas del acceso a la información, o por qué. A ver, o sea, ¿usted considera que lo haría? No, yo creo que sí puede contribuir a disminuir las brechas, ¿no? Como tal. Este, pero todo tiene que ver justamente con la parte de educación digo, de la sociedad, de los sujetos. Volvemos a esa parte que yo le decía a los alumnos. Si queremos que haya un cambio político, económico, etcétera, en la sociedad, pues obviamente es importante la educación. Y si no hay educación, no se logran muchas cosas. Entonces, podemos en un momento dado una persona, podríamos decir, analfabeta funcional, hacer uso de la inteligencia, pues sí puede estar ahí, pero tiene que tener entonces ya justamente una alfabetización digital y muy concretamente una alfabetización en inteligencia artificial para utilizar de manera adecuada esta herramienta. Y en función de eso se pueden justamente disminuir las brechas, ¿no? En cuestión de la información. Mientras tanto, pues va a estar todavía, va a tardar un poquito. Sí, justo. Todavía hay que pasar bueno, la principal brecha que creo yo existe
por parte de la inteligencia artificial y el acceso a la información es que genuinamente tenemos que ayudar a a los usuarios a que no se queden solo con el primer resultado que les dé tanto pues, la inteligencia artificial, vaya, porque al final del día todavía no tiene el nivel de calidad en el que la información es verídica y tiene alguna fuente confiable, vaya, porque en Así algunos es. casos puede que saque la información de Wikipedia y ahora sí que son fuentes anónimas que cualquier persona puede cambiar y realmente no se le dan los derechos de autor a las personas que tienen como lo que sería, se me fue la palabra, Pues lo que es la autoridad intelectual de esa obra. la autoridad intelectual de esa Sí. información. Muy bien. ¿Usted qué habilidades cree que no podrá reemplazar la inteligencia artificial en lo que sería el ejercicio profesional del bibliotecólogo? Pues ese pensamiento crítico, la interacción entre personas, la comunicación que se pueda dar y todo eso. O sea, la inteligencia artificial, como parte del uso y manejo de algoritmos estadísticos y matemáticos, te entrega un resultado. Está carente de emociones. Entonces, obviamente, pues difícilmente va a poder competir con nosotros en ese sentido, ¿no? Y sobre todo establecer el pensamiento crítico. Te entrega un resultado en función de lo que le estás pidiendo, punto. Pero tener un pensamiento y análisis crítico, por supuesto que no. Yo por lo pronto ahorita no lo veo, ¿no? No, faltan algunos años como que eso sea de forma más humanizada, vaya, porque al final del día son procesos automáticos que la inteligencia artificial maneja. Claro. Muy bien. ¿Usted cómo imagina la biblioteca del futuro con la integración de la inteligencia artificial? Bueno, ¿cómo imagino la biblioteca del futuro? Pues yo espero que sea un futuro, pues, si no muy lejano, por lo menos a mediano plazo, es decir, no tan cercano, pero sí a lo mejor mediano o largo plazo, en el sentido de que yo pueda llegar a la biblioteca y ya todos los recursos electrónicos, dispositivos, etcétera, se me pueda aparecer ahí un holograma de un bibliotecario que me establezca y me diga la pregunta, ¿no? Bienvenido, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Pase a la biblioteca y que ese holograma me haga como tal, pues ahora sí que un tipo de realidad virtual, pero ya tengo el holograma ahí presente, ¿no? Que yo lo pueda ver y todo eso, y obviamente al ser un holograma, pues es transparente. Pero que me dijera, pues estos son los servicios, esta es la biblioteca, esto es lo que le podemos ayudar, brindar, etcétera. Y bueno, pues mire, y que a lo mejor ese mismo holograma diga, este es el catálogo, y Shin entonces empieza a desplegar un catálogo ya digital, tipo lo que vemos en las películas de Iron Man, ¿no? Ahí está, sí, todo y que puedes hacerlo. Yo espero que el día de mañana pues así sea, ¿no? Pero Esto sería, insisto, y detrás de todo eso sigue habiendo el conocimiento humano. La persona que se dedica a capturar, al establecer precisamente, todas esas estructuras, ¿no? Que tienen que ver, en caso de que pregunten qué es lo que haces, en caso de esto, qué es lo que tienes que responder, todo eso. claro, una programación previa para Así estar, es, para tener conocimiento de cualquier posible pregunta que pudieran llegar a hacer los usuarios. Y justo así es es. algo que también se relaciona mucho con las películas como Star Wars, que están los hologramas y ya se despliegue la pantalla como con Iron Man, justamente, y se puede hacer así de forma táctil, pero holográfica, vaya. Sí, Sí, un muy buen implemento y ayudaría bastante para claro, que los usuarios también tengan más posibilidades de poder, de tener el acceso a la información, claro. de Y hacerse ver. y a lo mejor ahí lo que decía el parte del riesgo, ¿no? Pues nos desplaza como parte del servicio, pero podríamos entrar por la parte de atrás, en esa parte de programación, darle las indicaciones, y no solamente los ingenieros en sistemas,
un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, donde unos y otros trabajemos para que se haga de forma adecuada toda esa programación. Y justamente. Bueno, si usted pudiera resumir en una palabra su visión sobre la inteligencia artificial en bibliotecología, ¿cuál sería y por qué? Resumir en una sola palabra, Ujú. futurismo. ¿Por qué? Porque precisamente es algo que tarde o temprano va a llegar, que no está del todo presente, pero que en un momento dado se va a presentar y va a contribuir y va a ayudar a que mejoren los servicios, a que disminuyan las brechas de información y por supuesto también que quisiera yo pensar las brechas que tienen que ver con las desigualdades en todos los aspectos, ¿no? Pues yo describiría así futurismo. Y suena como algo, una cuestión que realmente llegaría a pasar en las bibliotecas. Así es. Bueno, ¿usted hay algo que desearía que los estudiantes comprendieran mejor sobre la inteligencia artificial y su rol en las bibliotecas? Pues eso, que es una herramienta, es únicamente una herramienta de apoyo de la cual nos podemos servir para facilitar muchos procesos y actividades que desarrollamos como seres humanos. Y en el ámbito de la bibliotecología, justamente para desarrollar mejor nuestro trabajo, siempre con la intención de satisfacer las necesidades informativas de la comunidad a la cual atendemos, lo que yo les diría como alumnos y futuros profesionistas. Muy bien. Bueno, estas fueron las preguntas de conclusión. ¿Algo que desear agregar? ¿Algún comentario? ¿Alguna frase? ¿Algo que me gustaría implementar para finalizar esta entrevista? Pues, que me pareció interesante esta entrevista como tal. Nada más a lo mejor, no sé, plantearles, desde mi punto de vista, esta no es no es una entrevista de grupo focal. Una entrevista de grupo focal es justamente la integración de un grupo de personas que se van a sentar a plantear sus puntos de vista en relación a las preguntas que ya hicieron, pero que se van planteando entre todos. ¿Sí? Esta es una entrevista únicamente, una entrevista estructurada que ustedes están haciendo a partir de este trabajo, pero no es de un grupo focal, ¿vale? Bueno, maestro, le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha brindado y por compartir su experiencia con nosotras. La verdad, esto será de gran apoyo para nuestro trabajo académico, pero antes de concluir, si en algún momento quisiera usted agregar algún comentario, opinión o algo así, estamos abiertas a recibirlo por mensaje en cualquier momento que usted guste. También por parte del equipo, de Alma, de Lili y su servidora, le vamos a entregar una constancia, por el momento va a ser simbólica porque la vamos a enviar así como en línea, pero ya el jueves se la entregamos firmada en físico para agradecer su participación y, bueno, como parte de este proyecto. Claro que sí, muchas gracias. Siempre un Gracias a placer usted. también ayudarlos. Gracias. Muy bien. Pues con eso damos por concluida la entrevista, Nada más ¿verdad? por- Sí, muchísimas Bueno, pues gracias, profesor. entonces yo también me retiro y siempre es un gusto saludarlas, un placer verlas y espero que pues tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esos pasillos de nuestra facultad. Así será, profesor. Vale, pues, hasta luego. Bye. Hasta Hasta luego. luego, muchas Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.